Como ya vieron, esa clase de cultura bíblica, ahí en la parte arriba dice saturados por las escrituras. Realmente eso es lo que nosotros queremos, empaparnos de las escrituras, poder masticarlos como vacas, ¿verdad? Que no es solamente una vez, sino varias veces antes de realmente dirigirlo. Y aquí en Grace Church nosotros decimos que queremos ser definidos y dirigidos por las escrituras. Definidos es que las escrituras dicen quiénes somos nosotros delante de Dios, pero también que nos dirige, no es solamente nos dice quiénes somos, pero cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de vivir. Y es por eso que normalmente tomamos un libro y lo estudiamos texto por texto para que nosotros podamos realmente entender qué es lo que Dios quiere que su pueblo entienda y haga en obediencia. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo con ese libro de Jonás. Ahora, como dije, es una historia bastante famosa y solo para hacer esa pregunta a ustedes, nada de juicio, pero quiero ver cuántos de ustedes vienen un trasfondo de una iglesia tal vez evangélica, que creció en una iglesia tipo así. Pueden levantar la mano. Ok, como la mitad. ¿Cuántas de ustedes vienen de tal vez un país o un trasfondo que es muy secular o ateo o agnóstico, que no realmente no sigue a Dios? ¿Quiénes vienen de ese trasfondo? Oye, no tantos. Uno por ahí. Está bien. ¿Quiénes vienen de una iglesia de trasfondo, iglesia católica? Sí, la otra mitad, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno dice Jonás y la ballena, ¿quiénes han escuchado de eso? Todo el mundo. Entonces, sumamente famosa la historia. Sin embargo, a veces simplemente por ser tan famosa, nosotros perdemos qué es lo que Dios realmente quería decir a través de ese libro. Entonces, eso es lo que queremos hacer en esas 4 semanas, es realmente ver qué es lo que Dios tiene para nosotros como Grace Church en español, qué es lo que Dios tiene para decirnos a través de esta historia y del profeta de Jonás. Y va a ser muy interesante porque creo que nos va a desviar un poco de lo que normalmente escuchamos enseñado por con esta historia. Lo que vemos es que Dios va a estar llevando a Jonás a través de una realización de que lo que él sabe de Dios tal vez no es necesariamente lo correcto. Y Dios tiene que reorientarlo, redirigirlo para que él pueda ver cómo Dios es y no cómo es cómo su religión o su religiosidad lo ha descrito. Entonces, vamos a empezar en versículo 1 del libro de Jonás. Ahora, para dar un poco de contexto histórico, Jonás es un profeta en los tiempos del rey Jeroboam II, que era un rey de la nación del norte de Israel. Entonces, alrededor de todos conocemos al rey David. Él estaba reinando alrededor de 1000 antes de Cristo. Obviamente después de él viene su hijo Salomón. Salomón muere y tiene un hijo que se llama Rehoboam. Y él toma unas malas decisiones y en ese momento la nación de Israel, el pueblo de Dios, se divide. Se divide entre los 10 tribus del norte y los 2 tribus del sur. Los 10 tribus del norte, ellos dicen, no, nosotros no vamos a seguir la línea de los reyes de David. Nosotros vamos a escoger nuestros propios reyes. Lo del reino del sur, que es Judá y Benjamín, ellos dicen, sí, vamos a seguir la línea de los reyes de David. Entonces hay una separación. El capital del sur obviamente es Jerusalén, pero el capital del norte es Samaria. Ustedes han escuchado samaritanos, ya cuando llega el tiempo de Jesús, y vamos a ver por qué, pero el reino del norte no existe. De hecho, el reino de Israel en sí no existe hasta 1948 o lo que sea, cuando ellos firmaron eso otra vez, como un lugar político. Pero Jeroboam II, cuando está Jonás, está alrededor de 760 hasta 30, algo así. 722
la nación de Asiria, un imperio bien grande, viene a Samaria y los sitian y los destruyen. Ya no existe. Entonces, aquí está Jonás. Y yo le voy a decir, ¿ves ese pueblo, ese imperio? Y en realidad nosotros, porque venimos de la Biblia, entonces escuchamos mucho de Israel, entonces pensamos que Israel es muy grande. Israel no es tan grande comparado a los imperios grandes. Entonces tienes a Egipto, tienes a Siria, tienes Babilonia. Esos son los que básicamente estaban sobre todo el mundo conocido en ese momento. Viene ese pueblo y eso va a destruir a todo Israel, pero aquí está Jonás y yo le voy a decir, esos enemigos, o sea, ya ellos están sintiendo la presión política de todo lo que está pasando. ¿Y ustedes creen que hay presión política ahora en Estados Unidos? No, ahí sí hay presión política. Eso viene, entonces él tiene que estar existiendo dentro de ese ambiente. Y eso es a lo que Dios está llamándole a servir, a ser el profeta. Entonces, versículo 1 dice así. ¿Me están siguiendo? Ok. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Interesante, el nombre de Jonás significa paloma, paz. Y vamos que él nunca busca la paz para nadie. Pero el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Nínive resulta que es el capital de Asiria. Entonces, Jonás, yo quiero que vaya al capital del imperio más grande, que en ese momento en realidad ellos están en contra de ustedes. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, varias cosas aquí. Cuando vemos que el Señor le da el mensaje, eso es lo que nos dice que Jonás es un profeta. En esos momentos, Dios hablaba a través de sus profetas para llamar al pueblo, normalmente Israel, al arrepentimiento. El propósito del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento. A veces nosotros venimos de tal vez trasfondos donde el profeta simplemente da adivinanzas a la gente para que ellos sientan bien. Eso no es el rol del profeta bíblico. El rol del profeta bíblico es, hey, yo recibo la palabra de Dios. Dios dice, si ustedes no me siguen, si no me obedecen, entonces voy a poner mi juicio sobre ustedes. Ahora, uno vería eso y diría, ok, está bien, qué bueno. Jonás, vaya, dígale a los de Nínive y dígales, hey, Dios los va a destruir. Pero vamos a ver después que él no quiere hacer eso. La razón es porque él sabe que esa proclamación de juicio no es para decir que eso va a caer, es para que ellos se arrepientan. Y él no quiere eso. Él no quiere que ellos se arrepientan. Y la razón es porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, ahora vamos a ver esa palabra gran o grande a través de todo el libro de Jonás. La razón es porque va a decir la gran ciudad, gran tormenta, gran viento, va a decir gran pez, solo en hoy. La razón es porque está diciendo, aquí están las cosas grandes del mundo, pero Dios está sobre todo eso. Es soberano. Yo sé que muchos de nosotros tal vez escuchamos mucho esa palabra, pero cuando estamos hablando de soberano, de soberanía, está sobre todo, es el poder máximo. El Señor tiene el poder máximo. Sobre lo que sea que esté pasando aquí en la tierra, el Señor tiene el poder máximo, el control máximo aquí en la tierra. Entonces está diciendo, sí, yo quiero que tú vayas a esa gran ciudad que es muy grande para ustedes, pero yo igual estoy sobre eso. Y cuando viene la tormenta, el viento y todo eso, yo igual sigo sobre todo eso. Entonces, en el medio de eso, él dice, vaya a esa gran ciudad que vamos a ver después que tiene como 120,000 personas, que en ese tiempo hubiera sido enorme. Todos viviendo juntos, obviamente no con todas las facilidades y tecnología que nosotros tenemos. Entonces hay mucha logística, hay mucha complicación, complejidad en cómo todos ellos vivían juntos. Era realmente impresionante. Y él dice, yo quiero que vaya a esa gran ciudad. Ahora,
Dice, he visto lo perversa que es su gente. Si ustedes han ido a Disneyland o Disney World, ahí cuando uno entra y dice, el lugar más mágico del mundo, ¿verdad? Si entras a Nínive es probablemente el lugar más cruel del mundo. Es lo peor que puede empezar. De hecho, esos reyes se jactaban de su crueldad. Y lo sabemos porque tenemos unos tallados en escenas tallados en piedra y cosas así de lo que ellos hacían. Entonces, aquí ves uno de los reyes con la cabeza de alguien. Aquí están estirando, a veces ¿cómo es? Desmembrecían, como de la iglesia a veces, ¿no? los sacaban y apartaban ahí. Y aquí también haciendo lo mismo. Entonces ellos se jactaban de su crueldad. De hecho, dicen que cuando quitaban las piernas y los brazos, a veces dejaban uno para que podrían darle la mano antes que se muera. O sea, ellos tomaban la cabeza del hijo o la hija de uno, lo ponían en un palo y hacían que el papá tenga que caminar con eso. Ese es lo perversa que son ellos. No solo eso, son sumamente idólatras. Entonces ellos solo adoran a dioses falsos que nosotros probablemente dirían que son demonios en el mundo espiritual. Ellos están adorando cosas que no es el Dios verdadero. Entonces, perdón, eso fue como rated R un poco, pero yo quiero hacer ese punto. Es un lugar malo, lleno de maldad, perversa. La gente es perversa y uno se puede imaginar todo lo que está pasando aquí. Entonces, obviamente, Dios quiere proclamar su juicio sobre ellos. Pero una vez más, Jonás sabe que no es solo para decir que viene el juicio, es para que, hey, paran de hacer eso porque Dios les quiere tener misericordia. Dios les quiere tener compasión que Él no lo tiene realmente para ellos. Ahora, como digo, es bastante horrible todo lo que está pasando ahí, pero en realidad los imperios del mundo siempre han funcionado así. Entonces, sea Asiria, sea Babilonia, Roma, todos los imperios del mundo, aunque lo que tenemos ahora, todos están en oposición al reino de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo las últimas 3 semanas. Entonces nosotros, aunque vivimos dentro de esos ambientes, igual nosotros tenemos que representar a Dios dentro de esos ambientes que son tan fuertes políticamente y humanamente. Entonces, aquí tenemos a Jonás, es llamado a hacer eso, pero el riesgo, que sí hay riesgo, obviamente, sería como Dios nos dice, hey, vaya a un lugar musulmán y vas a decir que, hey, ustedes no están siguiendo al Dios verdadero. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te van a matar. Entonces, en el sentido de Jonás, tal vez lo mejor que puede pasar es que piense que es un loco y no le hacen nada. Lo peor que puede pasar es que lo mata. Pero yo aún no creo que él está corriendo por eso. Y vamos a ver eso después. Pero yo creo que, y tampoco creo que es solamente autojusticia, oh, yo soy mejor que ellos. Es simplemente que hey, yo no quiero ir donde ellos están porque no estoy de acuerdo con Dios en ese momento. Yo no quiero que Él tenga compasión y misericordia sobre ellos. Entonces, póngale en sus zapatos, cuando Él va corriendo, que vamos a ver ahora, piensa en la persona que más tal vez te ha dañado o herido en la vida. Alguien que tal vez te traicionó, un amigo, una amiga, te dejó, o sus hijos que ya no te quieren hablar, sus papás que no te criaron bien, lo que sea, te abandonaron. Piensa en personas que te han traicionado y ahora Dios dice, no, yo quiero tener compasión por ellos. Yo no quiero eso. Yo no quiero hablarles del amor y esperanza que Dios da. Yo quiero que sufran. Yo quiero que sufran el juicio de Dios. Eso es lo que Él está sintiendo y por eso llegamos al versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue. ¿Qué es lo que Dios le dijo que hiciera? Levántate y ve. Se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor.
Ahora, a través de ese huir, vamos a ver esa idea de descender o bajar. Él siempre va, mientras que va corriendo del Señor, va descendiendo, va bajando. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Entonces, no Nínive, sino Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo. Entonces, aquí está Jonás en Gat Efer, es cerca de Galilea, lo que nosotros conocemos a Galilea hoy en día, y Dios dice, hey, vaya aquí, al este, Nínive, ahí es donde yo te quiero. Él baja, y eso de Tarsis no sabemos exactamente dónde estaba, pero sí sabemos que es lo más lejos que él puede ir en el mundo conocido. Él dice, ¿sabe qué? Y yo no creo que está diciendo, hey, yo me voy a esconder de Dios. Él está diciendo, yo no quiero nada que ver con el llamado de Dios. Yo sé que yo no puedo esconderme de Dios, y él lo va a decir ahorita en el pasaje, pero yo no quiero nada que ver con ese llamado. Entonces me voy a ir y tal vez me puedo alejar lo suficiente como para perderme de ese llamado. Entonces, ahí él se monta en el barco y se va para allá. Pero sí es esa idea de huir del Señor. Cuando yo estaba creciendo como niño, yo he contado esa historia algunas veces, pero siempre quería un perrito y mis papás no querían dejarme tener un perrito. Entonces yo por años oraba y oraba y oraba. Y por fin ellos me dejaron tener un perrito. Pero ellos no iban a comprar un perrito. Entonces encontraron uno tirado por ahí y me lo trae a la casa. Y sí tiene algunas cosas. Faltaba algo en su cabeza. Pero llega a la casa y tiene tanto susto, tanto temor, que se mete en la casita del perro y nunca sale. Entonces yo, siendo un niño, yo me meto ahí, estoy ahí. 2 semanas él no salía. Se llama chocolate, fudge en inglés. Porque tenía ese color. Y entonces por fin él sale, pero apenas que él empieza a tener la confianza para salir, empieza a escapar. Entonces a cada rato yo tenía que ir y buscarlo, y a veces íbamos manejando por todo el vecindario y a veces lo vimos casi ser atropellado por carros, pero él se iba y nosotros lo traía. Él se iba y nosotros lo traía. Pero por su susto, su falta de confianza, lo que sea, él no reconocía de que donde estaba seguro, donde estaba bien, estaba con nosotros. Entonces huía. Y es igual con nosotros cuando Dios nos dice, hey, vaya, haga esta cosa que te parece de tanto susto, que te da tanto temor. En realidad es el lugar más seguro que podemos estar. Entonces vamos corriendo igual como Jonás, pero es una necedad. Cualquier tiempo que nosotros estamos huyendo del Señor es una necedad. Y eso es lo que Él está haciendo. Él dice, yo me voy a levantar, yo voy a ir, pero me voy a huir del Señor. Entonces, toda la escena de todo lo que va a pasar, de hecho, sale ambos de la soberanía de Dios y la necedad del hombre. Pero Dios, por su poder, por su control, vamos a ver que Él igual sigue buscando, sigue persiguiendo, sigue dando de sí mismo para que haya rescate y redención. Eso es lo que Dios hace, y lo vamos a ver vez tras vez tras vez en este pasaje. No importa sus motivos, eso hablamos después, pero huir de Dios realmente es una necedad. Entonces, llegamos al versículo 4, pueden seguir conmigo. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad. Entonces esas 2 palabras, poderoso, violenta, eso es gran. Otra vez estamos viendo gran. Y Dios está sobre todo eso, que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Jonás huye, Dios lo sigue. Y para mí es difícil pensar, ¿por qué Dios no simplemente agarra a otro profeta? Simplemente le dice a otro. ¿Por qué es que Él va a tomar el tiempo para ir detrás de Él y utilizar a Él? Y yo puedo pensar en cada uno de nosotros, y nosotros aquí estamos sentados, podríamos decir lo mismo. ¿Por qué Dios aún tuvo suficiente gracia y misericordia conmigo para que
me trajera a sus pies. Tengo muchos amigos que no. Tengo familia que no. Y sin embargo, a mí me ha tenido gracia. Y simplemente demuestra su amor, su compasión, su misericordia. Entonces, él dice que manda ese poderoso viento y violenta tempestad, un viento grande, una tempestad grande. Todos nosotros ya sabemos qué es lo que eso significa. Después de lo que pasó hace un mes. Ahora con Milton, la semana después, yo escribí a un amigo o mi primo que vive en Tampa. Entonces yo le pregunté daños y todo eso. Sí, mucho daño, pero estamos bien. Pero más que todo era el susto o el trauma psicológico que él había pasado. Simplemente por escuchar el ruido, ver el viento, y ellos están en un barco. Entonces aún los marineros, que eso es su trabajo, están acostumbrados a eso. Eso es tan poderoso que aún ellos se asustan y hacen lo que es común para ellos. Yo voy a buscar a mis dioses falsos y voy a intentar hacer algo práctico también. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos nada más que simplemente nuestras fuerzas, viene una tormenta, viene una tempestad a nuestras vidas, y eso es lo que hacemos. Voy a correr lo que me da seguridad y voy a intentar hacer algo práctico para hacer mi vida mejor. Pero eso no para la tormenta. Entonces, eso es lo que ellos están enfrentando ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ellos empiezan a gritar a sus dioses, clamar a sus dioses. Ahora, a través del resto de los versículos, hasta el 16, básicamente vamos a ver un cambio. Entonces ellos empiezan lo más lejano que tú puedes pensar de Dios, el Dios verdadero. Ahí es donde nosotros empezamos. Ese es el punto de inicio, y eso es donde nosotros vamos a ver que ellos, el estado espiritual de ellos. Todo esto sucedía, entonces hay una locura, un caos dentro del barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Es su culpa y él está dormido. Así que el capitán bajó a buscarlo. Implícitamente está diciendo, él también tuvo que bajar ahí a ese nivel. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Es algo muy irónico que un capitán pagano está diciendo al hombre de Dios que debe de orar. Pero veo muchas veces que aún los que no están cercanos a Dios, ellos ven la tempestad que está alrededor de ellos, y nosotros tenemos mucha apatía. Nosotros no reconocemos en realidad el peligro que están ellos. Y por eso no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, para orar, para representar a Dios, a las naciones, a las otras personas que no son creyentes alrededor de nosotros. Pero Cristo, Dios, nos ha llamado. Si somos el pueblo de Dios, si somos la iglesia, nosotros no solamente representamos a Él dentro y crecemos en nuestra vida espiritual, pero también vamos y decimos y damos testimonio de quién es Él. Entonces aquí Dios ha puesto al capitán, por lo menos hasta este punto, en una posición donde él aún está dispuesto. Ore a tu Dios, por lo menos, tal vez él va a escucharnos, porque nuestros dioses no lo van a hacer. Entonces vemos un poco de movimiento, ya completamente paganos. Ahora está buscando por lo menos un Dios un poco más específico en el Dios de Jonás. Ahora, una vez más, creo que es importante reconocer que es el Señor que manda la tormenta. Y muchas veces las tormentas en nuestras vidas, sea lo que sea, son causadas por nuestro propio pecado, son causadas simplemente porque vivimos en un mundo caído, pero al final todo está bajo el control de Dios. Entonces, si nosotros podemos realmente reorientar cómo nosotros vemos las dificultades de las vidas, que simplemente, eso pasó, o Satanás está en contra de mí, o aún Dios está en contra de mí, hay que empezar a pensar, es más que eso. Si Dios ha dejado esto, ¿qué es lo que implica para mi vida? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? ¿Cómo es que Él me quiere redirigir mi vida?
Entonces, aún yo veo mucho de lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito político ahora. Mucha gente asustada de los dos lados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que... Sea lo que sea que pase, Dios está en control. Y aún si nuestro candidato, si tenemos uno, aún si no gana, puedo yo estar seguro en eso, en Dios, en lo que Él está diciendo. Tal vez es aún mejor que yo no tenga lo que yo quiero, que yo no obtenga lo que yo deseo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que esa tormenta, Él dice, el Señor mandó esa tormenta. ¿Pero para qué? Porque Él tiene que traer a Jonás de vuelta. Más bien es una misericordia, si es severa, pero es una misericordia que Él tenga esa tormenta. Porque vamos a ver, Jonás es redirigido y todo un barco de hombres están salvados. Por la desobediencia del hombre, soberanía de Dios, vienen juntos y Dios hace algo maravilloso. Rescata, redime. Versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Ahora, yo no sé cómo funciona eso y lo que yo tengo en mi mente es que están echando como, suertes, las dice, no sé cómo. Los dados, están echando dados. Pero en un barco que está haciendo eso, yo no sé cómo terminan de ver eso. De alguna manera, Dios utiliza, si puede utilizar la tempestad, puede utilizar esos suertes, lo que sea que están haciendo para señalar a Jonás. Entonces, ellos llegan a la conclusión y es Jonás el culpable. Entonces, aquí vienen ellos y dicen, así que los marineros les reclamaron, Jonás, ¿estás ahí dormido? Levántate, ahora vamos a... ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? 5 preguntas. Ahora sí les interesa quién es Jonás y sí les interesa quién es el Dios de Jonás. ¿Ven lo que está pasando? Ellos están moviendo de solo ver a sus dioses. Ahora, a través de las circunstancias de la tormenta, llegan a un punto, este hombre de alguna manera está tan conectado a su Dios que todos nosotros estamos sufriendo por su rebelión, por las consecuencias. Pero eso está acercando los marineros a Dios mismo. Jonás responde y dice, yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Ese Dios es el Dios sobre todo, cielo, mar, tierra, donde sea. No es como uno de sus dioses, que es solo un dios del mar, o uno de sus dioses de las montañas, o uno de los dioses del desierto, como ellos tenían un montón de diositos que ellos oraban según donde estaban. Él dice, eso es mi Dios y yo soy parte de su pueblo. Es interesante que él, a pesar de que esté huyendo del llamado del Señor, él no se olvida de su identidad en el Señor. Es por eso que yo no creo que necesariamente está corriendo simplemente porque cree que es mejor que los ninivitas. Yo creo que él realmente no está de acuerdo con él. Él sabe quién es su Señor. Él sabe a quién pertenece. Simplemente no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo, la compasión que Él está dando. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo. Tormenta. Los fuertes ahora están interesados. Jonás ahora tiene que testificar de quién es su Dios. Están escuchando la verdad por todas las circunstancias donde se encuentran. Versículo 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Entonces, no sé si estaban hablando antes de, sí, yo me voy corriendo de mi Dios. Y ahora de ellos se asustan, si ese es su Dios y tú te vas huyendo de él, ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Ay, ¿por qué lo hiciste? Están diciendo, ¿qué has hecho? Ahora nosotros estamos metidos en toda la vida de que estás causando caos en tu vida con esto. ¿Por qué nos metes ahí? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échame al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Yo no sé qué es lo que está pensando, pero yo sí sé que todos saben que si lo echan al mar, se va a morir. Entonces yo no sé si él
realmente quiere escapar lo que Dios los ha llamado a hacer en ese momento. Pero, versículo 13, vea lo que hacen los marineros. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza, intentan más para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Nota que él no tiene nada de compasión para ellos y ellos le quieren salvar la vida. Si yo estoy en el barco y él me dice, hey, es mi culpa, me echan al mar, todos ustedes se van, yo le digo, adiós, que le vaya bien, que se vaya de aquí. Y eso es lo difícil que ellos tienen que decidir. Ok, o Jonás va a morir o nosotros vamos a morir. Entonces, lógicamente, hey, echemos a Jonás al mar. Pero ellos no lo hacen. Más bien, redoblan sus esfuerzos para tratar de salvarle. Impresionante, esos son paganos. Están moviendo hacia el Señor. Y eso es lo que vemos en el versículo 14. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Dioses, sus dioses, ahora tu Dios, ahora sí vamos a clamar a ese Dios. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de ese hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces ya no están orando a sus dioses, están orando una oración específica a un Dios específico, quien es el Dios verdadero. Notan cómo se han movido. Ellos también se encuentran en esa situación imposible donde o mueren o son responsables por una muerte. Y ellos no quieren eso. Entonces, yo creo que sin saber hacen exactamente lo correcto. Cuando están en esa posición tan imposible, donde no hay una opción buena, una decisión buena, ellos lo ponen en las manos del Señor. Señor, no sabemos, no queremos hacer eso, pero aquí está lo tuyo, porque eso es lo que ese Señor nos ha dicho. Y a veces nosotros nos encontramos en decisiones difíciles donde no hay una respuesta buena. Vivimos en un mundo caído y simplemente no hay una respuesta buena. Y muchas veces sentimos entre, como decimos, una piedra y una pared y no sabemos a dónde mover. Y intentamos por un lado, intentamos por otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Y simplemente olvidamos, oh Señor, nosotros no tenemos control sobre eso. Te entregamos lo que está pasando. Voy a hacer lo difícil, pero eso ya está en tus manos. Entonces, versículo 15, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. ¿Se imagina eso? Yo no puedo imaginar eso. Y eso pasó con Jesús también, el mar con sus discípulos. Pero en el momento que él cae, ¡fum!, todo para. Yo no sé cómo yo experimentaría eso. Si uno piensa en la tormenta que acabamos de tener, que todo y ¡pum!, silencio, paz. Al instante. Y ellos responden, vea, los marineros quedaron asombrados por él. Aquí está, gran poder del Señor. Y le ofrecieron un sacrificio y prometieron a servirle a él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver si tengo Ellos están lejos de Dios. Aquí están los marineros y aquí está Jonás. Jonás va bajando, está corriendo, huyendo del Señor. Y sin embargo, si el Señor está por aquí, Dios, a través de su rebelión, ellos van moviendo hacia Dios. ¿Por qué? Por una tempestad y un testimonio. Sé que quisiera compartirlo o no, Jonás está dando testimonio del poder de Dios. Entonces tenemos una tempestad en las vidas de ellos, una tormenta que los pone en una posición y una postura donde ellos pueden recibir una revelación del Dios de rescatarlos, de la necesidad de ser rescatados. Sin la tempestad, ellos no sienten la necesidad de Dios. Con la tempestad, sienten la necesidad de Dios. Y en ese momento tienen la oportunidad de escuchar el testimonio de quién es ese Dios. El Dios del cielo, del mar, de la tierra, el que está sobre todo. Y cuando tú me
tiras allá, todo va a parar y ustedes van a estar bien. Dios te va a rescatar. ¿Y qué es la respuesta de ellos? Oración y servicio. Pero eso fue totalmente resultado de que Dios está actuando en la vida de Jonás. Jonás no hace nada, no tiene compasión para ellos, no tiene misericordia para ellos, pero Dios sí, y Él actúa de esa manera. Está actuando en sus vidas, y si Dios está actuando en nuestras vidas, sí hay cambio. Y yo siempre doy ese aviso, esa precaución. Si tú dices seguir a Jesús, sin embargo su vida es igual que antes, entonces tal vez no estás siguiendo a Jesús. Si Dios está teniendo misericordia, compasión en tu vida, hay cambio. Ayer estuve con alguien y yo le dije, muy pocas personas, yo me acuerdo la primera vez que llegan a la iglesia, pero esa persona en particular, me acuerdo cuando llegó hace como 8 años, 9 años. Y yo le dije, ver el cambio en su vida, eso es solo algo que Dios puede haber hecho. Y yo pienso aún en mi propia vida. Hace unos años me topé con algunas personas que yo conocía cuando tenía 18 años. Ustedes saben cómo todos actuamos con los 18 años. Entonces yo dije, yo voy a tener que pedir perdón y todo eso. Pero ellos me hicieron esa pregunta. Robbie, te conocíamos así. ¿Qué es lo que pasó? Y creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo de nuestras vidas. Si Dios ha actuado en su vida, va a haber cambio. Y eso es lo que perseguimos, eso es lo que buscamos, pero eso viene por la acción de Dios en nuestras vidas. Es una gracia, una misericordia, una compasión. A veces es difícil, nos lleva a través de tempestades, nos lleva a través de las tormentas de la vida, lo más feo de la vida. Y puede ser por nuestro propio pecado. No estoy dando excusa a Jonás en ese momento. No, yo no estoy diciendo que bien que se huyó de Dios porque esa gente se salvó. No, él igual está en pecado, está huyendo del Señor, pero Dios es suficiente grande como para utilizar eso. Entonces, lo tiran al mar y aquí venimos a la parte más famosa de todo el libro, versículo 17, y dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. No se muere. Él manda un pez para comerlo y no sé cómo funciona todo eso. En los 1200 había un gran debate sobre eso es real, no es real, es literal. No. Yo no tengo ningún problema en creer que es milagro, que Dios puede hacer todos esos otros milagros porque no puede estar sobre el gran pez y que eso pase. Pero aún así no se trata de Jonás y el pez. Se trata de Dios quien nos rescata. Entonces, aun cuando Jesús se refiere a eso en Mateo 12, cuando Él dice, hey, les voy a dar el señal de Jonás, que estuvo en el pez por 3 días, Él está hablando, yo voy a estar en la tumba por 3 días, se está refiriendo, no, hay rescate aunque parezca que haya muerte. Porque yo voy a vencer a la muerte. Y eso es justo lo que está pasando aquí. Aunque debe de morir, aunque debe de hundir a las profundidades del mar, Dios lo rescata. ¿Tenía que rescatarlo? No. Y no solamente lo rescata, pero también lo redirige y lo reorienta hacia su llamado. Vamos a ver que él sale del pez ahí donde tiene que salir. Entonces, la verdad eterna que nosotros encontramos aquí, aunque cada inclinación de nuestros corazones es de huir de Dios, de rebelarnos contra Dios, igual Él nos sigue buscando, nos sigue persiguiendo y Él es fiel para rescatar. Es fiel para redimirnos. Entonces, algunas cosas para pensar, para terminar. Esa idea de que el Señor está sobre todo, la soberanía de Dios, quien es, sea que lo reconoces o no, digamos que eres creyente nuevo, no sigues a Cristo, igual
es una verdad que hay que reconocer. Es una realidad en nuestras vidas. Nosotros como cristianos no podemos vivir bajo el concepto de coincidencias. Y Él es tan poderoso que aún puede tomar lo peor de mí para adelantar su plan en el mundo. Y eso nos debe de dar esperanza. Cuando fracasamos, cuando fallamos, igual Dios está sobre eso. Eso no lo asusta, no lo sorprende. Él lo puede utilizar y es por eso que nosotros podemos encontrar perdón en Él. Él está actuando en tu vida, está actuando en la vida de tu familia, está actuando en lo que está pasando en sus países, está actuando a través de lo que está pasando en esa iglesia, está actuando en nuestras vidas personales. Él está actuando y eso, si nosotros podemos realmente tener eso como un marco de perspectiva en nuestras vidas, eso cambia todo lo que estamos viviendo, experimentando. Que Dios está en control de todo lo grande en nuestras vidas. Pero segundo también, lo que está pasando en sus vidas puede ser que Él esté utilizando para subrayar que no lo estás obedeciendo, que estás huyendo de Él. Y yo no estoy diciendo que todos estamos huyendo de estar en ministerio completo o algo así, pero sí nos llama a seguirle, sí nos llama a confesar pecados, sí nos llama a amar a nuestros enemigos, sí nos llama a vivir de una manera que brilla en el mundo. Y si nosotros no estamos siguiéndolo de esa manera, entonces puede ser que Él está subrayando a través de las circunstancias y situaciones de sus vidas y quiere que ustedes vuelvan a Él. O voy a seguir a Jesús o voy a seguir intentando huir a Tarsis, a lo más lejano de Él. Y por último, yo sí quiero terminar con un poco de esperanza. Sí nos identificamos obviamente con los fracasos de Jonás. Yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con él en eso. Pero, como digo, lo más impresionante es que Él sigue persiguiéndonos. Él nos sigue buscándonos. Él es fiel para buscarnos. Y yo sé esto. Aún para ustedes, aún para mí, yo sé esto porque están aquí sentados hoy. Yo no sé qué es lo que les ha traído. Pero por eso mismo ustedes están escuchando esa historia de Jonás y están escuchando la voz de Dios, no mi voz, la voz de Dios, de su palabra. Y Él está diciendo, te estoy buscando. Yo quiero que vuelvan. Porque si siguen ese camino, va a terminar mal. Dios nos está persiguiendo porque nos ama y ese amor nunca se agota. ¿Se acuerda del perro Chocolate? Al final, ¿sabe qué? Escapó una vez, escapó demasiadas veces. Lo dejamos ahí. Ya no volvimos a buscar. Dios no hace eso. Dios nos sigue persiguiendo. Él dice, yo te amo, yo te voy a dar mi gracia. Aquí está y lo he ofrecido en Cristo Jesús. Él está dispuesto a ir a la tumba y resucitar y vencer a la muerte y decir, yo soy el sacrificio. Yo no soy un Jonás que va a huir de rescatar a ustedes. Yo me voy a meter en el caos que es el mundo y voy a sufrir lo que cada uno de ustedes deben de sufrir para que ustedes me puedan conocer. Así te amo. Esa es la esperanza que nosotros encontramos aquí y esa es la diferencia simplemente de un hombre profeta de Dios y quién es Dios realmente. Eso es lo que Él nos ofrece. Entonces hoy yo quiero que ustedes, no sé las circunstancias que ustedes están viviendo ahora, pero yo sí sé que no es fácil. La vida no es fácil. Y si no te está yendo mal ahora, espera un poco de tiempo y va a ser difícil. Esa es la vida. Pero en esas situaciones, vean que Dios te está persiguiendo y buscando. Señor, te damos gracias porque eres fiel para buscarnos. Que tú haces el milagro de rescatarnos. Que tú haces lo que jamás podríamos imaginar para rescatarnos. Mueves
la naturaleza, mueves las personas, mueves el cielo y la tierra para descender y rescatarnos. ¿Quiénes somos, Señor, que podamos recibir tu gracia y amor? Te damos gracias, igual como esos marineros, Señor, después de su rescate de ellos. Queremos ahora responder en adoración a lo que nos has dicho hoy. Es en tu nombre que oramos. Amén.